Un periodista lo humilló ante el mundo. Le cambió el nombre de Marco por Narco. En una sola intervención, le arrancó la máscara al actual secretario de Estado de Estados Unidos, recordándole en vivo que no nació del aire limpio de Washington, sino de una familia marcada por el exilio de Miami, donde Rubio llegó al mundo en 1971, en pleno auge del crimen organizado y del negocio de el polvo blanco. No fue un simple apodo malintencionado, fue un dardo directo a una historia que los grandes medios siempre ocultaron. La operación Cobra del FBI, el cuñado condenado a 25 años de prisión en 1989 y los millones de dólares jamás recuperados. Mientras Marco presume de guerra contra las drogas, su pasado le explota en la cara y lo deja desnudo ante el planeta. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Lo llamó Narco Rubio y se volvió viral. Un columnista del diario Página 12 de Argentina ha dedicado un artículo bastante polémico sobre el secretario de Estado de los Estados Unidos. Desde Buenos Aires, el texto de Jorge Elbaum desnudó algo más que un apodo. Puso bajo reflector una biografía atravesada por el crimen organizado, la guerra sucia contra América Latina y una larga cadena de silencios mediáticos. En vez de limitarse a la coyuntura, el artículo se mete en la historia familiar de Marco Rubio y pregunta, sin decirlo de forma explícita, ¿con qué autoridad moral puede dar lecciones de guerra contra el narcotráfico alguien cuyo entorno más cercano hizo fortuna en el mismo negocio que hoy usa como pretexto para intervenir países enteros? Elbaum recuerda que el actual jefe de la diplomacia estadounidense y máxima autoridad del Consejo de Seguridad Nacional se llama Marco Antonio, bautizado en honor al fiel seguidor de Julio César, pero con una genealogía muy distinta. Sus padres y parientes políticos son cubanos, que abandonaron la isla cargando un odio profundo a la Revolución cubana. Odio que luego se extendió a cualquier gobierno latinoamericano o caribeño que se atreviera a actuar con soberanía frente a Washington. Ese resentimiento político es el telón de fondo de una vida marcada por el exilio dorado en Estados Unidos. Marco Rubio nació en 1971 en Miami y pasó parte de su adolescencia en Las Vegas, donde sus padres fueron contratados por acólitos de dos leyendas del crimen organizado, Meyer Lansky y Lucy Luciano, mafiosos que habían tenido que abandonar apresuradamente sus casinos en La Habana después del triunfo revolucionario de 1959. El texto subraya que esa afinidad familiar con el submundo del delito nunca abandonó a Narco Rubio durante sus 54 años de vida. Él y su familia, apunta Elbaum, quedan atravesados por una cronología de sucesos que los grandes medios corporativos se niegan a compilar porque cuestiona de raíz el relato de defensores de la democracia con el que se vende el actual gobierno republicano. Para entender el contexto, el artículo retrocede a los años 60, cuando Miami se convirtió en uno de los centros más importantes de distribución de drogas de Estados Unidos gracias al know-how de los fugitivos de Cuba que llegaron con contactos, rutas y capital. La tasa de crímenes se disparó un 60% hasta que, según cifras oficiales, la ciudad fue descrita como la sede más importante del crimen organizado en los Estados Unidos. En ese ecosistema de violencia y dólares fáciles, la familia Rubio logró prosperar. Por casualidad, si no, señala Elbaum, gracias a la encomiable labor del cuñado de Marco, Orlando Sicilia, que se enriqueció comercializando polvo blanco importado desde Colombia. El método era digno de una película de terror. Utilizaban serpientes a las que les ingresaban kilos de droga a lo largo del cuerpo para burlar los controles. La operación del cuñado no era pequeña ni improvisada. Cuando el FBI decidió intervenir, bautizó el caso como Operación Cobra, precisamente por el uso de las serpientes en el tráfico de estupefacientes. Orlando Sicilia, a quien el Miami Herald identificó como jefe de la pandilla, fue condenado en 1989 a 25 años de prisión, aunque terminó saliendo en libertad en el 2002, luego de transformarse en colaborador de las fuerzas de seguridad. Los beneficios del circuito delictivo encabezado por Sicilia
fueron estimados en $80 millones que nunca aparecieron ni fueron recuperados. En Miami, varios periodistas sostienen que ese dinero o parte de él terminó reconvertido en aporte familiar para las campañas electorales de Marco Rubio, facilitando su ascenso meteórico en la política de Florida y luego en la escena nacional. El Baum recuerda un dato particularmente incómodo. Según su biógrafo Manuel Roy Francia, el propio Marco Rubio, en su adolescencia, fue uno de los encargados de ganarse el sustento familiar armando los embalajes en los que se transportaban los ofidios, es decir, preparando las cajas a través de las cuales viajaban las serpientes repletas de polvo blanco, en el mismo negocio que años después denunciaría como plaga latinoamericana. El giro de la historia llega cuando el fiscal Dexter Lichtenstein impulsa las negociaciones para que Sicilia se convierta en colaborador de la DEA. Su cooperación, señala el artículo, fue clave para justificar la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989. Operación que terminó con el asesinato de 517 personas y el secuestro del entonces mandatario Manuel Antonio Noriega, bajo el argumento de combatir el narcotráfico en el Istmo. Lichtenstein no se olvidó de recompensar al joven Rubio por su rol en convencer al cuñado de colaborar. La retribución fue una pasantía en la oficina de su esposa, la congresista Liana Ross Lichtenstein, la primera legisladora cubano-americana en Washington. Desde entonces, la poderosa representante se transformó en madrina política del actual secretario de Estado, abriéndole las puertas del círculo duro de la derecha de Miami. Apenas 2 años después, Rubio dio otro salto. Se sumó a los equipos técnicos de Lincoln Díaz Ballard, uno de los grandes referentes de lo que en el exilio se conoce como la gusanera de Miami. Ahí se consolidó su sociedad con David Rivera, amigo íntimo y futuro congresista, que más tarde sería denunciado por fraude electoral luego de obtener un escaño en la Cámara de Representantes. Tras trabajar codo a codo con Rubio en las oficinas de Díaz Ballard, Rivera pasó a la Oficina de Radiodifusión de Cuba, organismo encargado de la propaganda antirrevolucionaria contra La Habana, y luego actuó como contratista de la USAID. Esa trayectoria marcada por operaciones mediáticas y fondos oscuros iba a cruzarse una y otra vez con los proyectos de su amigo Marco, ya convertido en estrella ascendente del Partido Republicano. En ese punto aparece una voz externa que el Baum rescata para dimensionar al personaje. Melanie Sloan, directora de la organización Ciudadanos por la Responsabilidad, sostuvo que Rivera debe ser el miembro más corrupto del Capitolio, pese a lo cual siempre fue defendido con fervor por Rubio en los momentos clave. La frase remarcada en el artículo funciona como retrato de la vara ética del hoy jefe de la diplomacia estadounidense. El vínculo entre ambos no era solo ideológico. Rubio y Rivera compartieron fuentes de financiamiento, comenzando por Scott Steiger, un empresario, luego condenado a 20 años de prisión por montar un esquema Ponzi que dejó más de 1,000 víctimas y causó un fraude de $1,200 millones, además de blanquear activos del narcotráfico colombiano. Las campañas de los dos también recibieron aportes de Alan Mendelsohn, otro financista condenado por lavado de activos vinculados al narcotráfico. El artículo sugiere que detrás de la fachada del sueño americano en Florida se tejía una red donde la política, el juego, el narco y el fraude financiero se alimentaban mutuamente, con Narco Rubio siempre bien ubicado en el centro del mapa. No se trataba solo de dinero. El Baum cuenta que Rubio y Rivera participaron en una flagrante desposesión de los pueblos originarios Seminole, limitando una de sus principales fuentes de sustento. Las investigaciones muestran que ambos congresistas beneficiaron a sus aportantes, empresarios del juego, al imponerles competencias desleales a las comunidades indígenas que vieron arrasada una parte de sus ingresos provenientes de casinos y actividades asociadas. Al revivir el apodo y ponerlo en tinta, el artículo obliga a mirar de frente un pasado que los grandes medios llevan años maquillando.
Narco Rubio ya no es solo un insulto en redes sociales. Es el nombre de una historia incómoda que atraviesa familias, agencias, guerras y negocios, y que hoy, gracias a una pluma argentina, empieza a discutirse en voz alta a escala continental. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.